Tú lo dices, hay movilizaciones también en los funcionarios de la Junji. Acá en la región de la Araucanía salió un nuevo instructivo, un nuevo protocolo, ¿no?, con el que deben actuar a contar de este mes, bajo esta pandemia que ya cumple poco más de un año en nuestra región de la Araucanía. Como dicen algunos, vamos directo al grano. Estamos con uno de los dirigentes de la Ajunji Araucanía, específicamente con el tesorero, que nos va a entregar detalles de en qué consiste, ¿no?, este nuevo protocolo y cuáles son los cuestionamientos que se realizan en este documento. Estamos con Alex Bravo, a quien le agradecemos, Alex, por estar junto a nosotros. Lo primero, cuéntanos qué cambió desde desde el año pasado hasta este 2021 que los hace hoy estar movilizados. En realidad tenemos 3 puntos que queremos, en realidad tiene hartos matices la movilización, pero son 3 puntos principales que queremos nosotros como poner en la mesa, que nos han hecho movilizarnos. El primero de ellos es el cambio en el protocolo, un cambio que para nosotros nos genera demasiadas dificultades dentro del establecimiento, principalmente por el manejo de la pandemia, porque en el antiguo protocolo era prerrogativa del director regional, de la autoridad regional del servicio, de poder determinar si en un jardín infantil se podía cerrar o no, en términos de que si se detectaba pandemia o había alguien infectado con COVID, o había posibilidades de que se pudiera encontrar la enfermedad dentro de un jardín, dentro de un establecimiento. El cambio en el protocolo hoy día, eso se lo sacaron de alguna forma como prerrogativa al director regional, y ahora pasa a ser parte de la autoridad sanitaria, quienes son los que tienen que determinar si un establecimiento puede o no puede funcionar frente a un posible contagio. Ese es uno, ¿no? Ese es uno de los temas. Sí. El otro punto que igual queremos relevar es que queremos exigirle a la autoridad, queremos exigirle al ministerio que los jardines infantiles retornen en fase 3. Hoy día, con los cambios de protocolo, con los nuevos dictámenes y con todas las nuevas estrategias que está estableciendo, en este caso la Junji y también el Ministerio de Educación, obviamente, quieren hacer volver, o estaban volviendo todos los funcionarios, los niños, en fase 2. Y la experiencia nos ha dicho que en fase 2 estamos más cerca de fase 1 que de fase 4, incluso estamos más cerca de que los niños y el establecimiento vuelva a cuarentena que pueda seguir más adelante. O sea, hace poco nosotros volvimos, la mayoría en Temuco los jardines infantiles volvieron, y con la exigencia de que tenían que volver, con la exigencia de que tenían que funcionar, y resulta que a 2-3 semanas de funcionar declararon cuarentena en Temuco y tuvieron que todos los funcionarios volver a sus casas. Los niños no se pueden atender en el jardín infantil, estamos todos trabajando desde el hogar, con teletrabajo. Por lo mismo queremos pedirle a la autoridad que reconsidere esa situación y que por lo menos la vuelta a funcionamiento de los jardines infantiles sea a contar de fase 3. Ahora, bueno, son muy pocas las comunas que están en fase 3 en la región. ¿Cómo han recibido ellos también esta demanda que nace, ¿no?, desde la Junji aquí en la Araucanía? ¿Son parte también? ¿Se adhieren a esta solicitud? Sí. ¿Ellos están funcionando al día de hoy? Mira, hay jardines infantiles que se encuentran funcionando, Curacautín, Victoria, Lautaro. El día de ayer los compañeros del directorio anduvieron recorriendo jardines infantiles que estaban funcionando, pero que se adhirieron a este paro de 72 horas que comenzamos el día de ayer, principalmente para exigir todas estas demandas. Bueno, respuesta aún no hay, ¿no? No, ninguna, absolutamente nada. El tercer punto era, para poderlo señalar, era que no hay un aforo determinado en los jardines infantiles, que a nosotros nos parece extremadamente grave. Hay un tecnicismo que explica un poco cómo es o se podría establecer un aforo en un jardín infantil, pero no está claro
no hay un letrero, como en todos los locales que nosotros podemos recorrer. Aquí mismo tenemos un almacén al frente, tenemos un supermercado a la vuelta que dice 10 personas dentro, 50 personas dentro, el aforo de 30, 40 personas. Eso no existe en los jardines infantiles. No existe un aforo en los jardines infantiles. ¿Cuál es la forma de poder calcular ese aforo que hice a través de ese tecnicismo? ¿Cómo se hace? El tecnicismo que se respondió fue que los jardines infantiles meta, que son los jardines nuevos que se construyeron, que son que tienen niveles de construcciones muy por encima de los que venían, que son más antiguos, esos jardines se construyeron con 1,1 metro cuadrado por niño en el nivel medio y 2,5 metros cuadrados por lactante en el nivel sala cuna. Pero hay muebles, hay personal adulta, hay gente que entra al jardín, entonces no existe, o sea, no hay un letrero que diga se permiten 50 personas dentro del establecimiento, no existe ese aforo. Como te digo, el tecnicismo es ese, que se explicó, que es 1,1 niño por nivel medio y 2,5 metros cuadrados, por niño en sala cuna, lo cual... o sea, el otro día en una reunión con un jardín infantil, le decíamos a las tías, nosotros creemos, ustedes son súper capaces, pueden tomar una wincha, medir el establecimiento, sacar la cantidad de metros cuadrados, ver cuántos niños pueden caer, pero en realidad ellos no están, las funcionarias de los jardines infantiles no están mandatadas para eso. Existe personal técnico que lo puede hacer y que puede establecer un aforo y que le pueden entregar un aforo a nivel nacional en realidad. Nosotros aquí regionalmente hemos tenido... buena conversación en la primera, segunda semana de marzo con la autoridad regional, pero en otras regiones esa realidad no fue así. Bueno, aún no hay respuestas, ¿no? No hay acercamiento, no hay nada con la autoridad. No, nada. Que este paro de 72 horas hasta mañana, ¿qué se puede esperar para la próxima semana? Es que, mira, esperemos que la autoridad razone, que el ministerio razone, que el ministro razone igual, y que por lo menos accedan a estos 3 puntos que estamos exigiendo. Porque hay algo que quiero también relevar, es que no es que nadie quiera volver a trabajar, que los jardines infantiles no quieran volver. Lo que no se quiere es que el retorno sea inseguro. Queremos un retorno seguro, queremos que las condiciones estén dadas. Le decimos a los padres y apoderados que las condiciones en los jardines infantiles no están actualmente dadas como para poder garantizar que un niño no se vaya a contagiar. Bueno, el año pasado también fue tema, ¿no? Sí. Para ustedes, de que ustedes solicitaban volver en fase 4, Sí. Ahora se vuelve en fase 2. Claro. ¿Se está confiando mucho quizás en la vacuna? ¿Que se están dando este cambio tan radical también? Sí, o sea, damos gracias que podemos tener la vacuna, creo que es algo bien positivo, pero no se están vacunando los niños, o sea... que son nuestra principal, nuestra labor en un jardín infantil es atender, educar, cuidar, proteger y entregar una educación de calidad gratuita a los niños. Entonces, la vacuna sí puede ser una forma de poder controlar la pandemia, pero eso no es garantía que en un jardín infantil no pase. Mira, hace poco en otro medio salió la entrevista de un nuevo... de una nueva enfermedad que está afectando a los niños que tenían COVID, que es el PIMS, el síndrome, que también nos tiene preocupados, nos tiene asustados a las funcionarias de los jardines infantiles, porque recuerden también que las funcionarias tienen hijos y también tienen que cuidarse. Tenemos funcionarias que tienen hijos con autismo, que tienen hijos que están postrados en la cama, que los tienen que cuidar y que, de acuerdo a todos estos protocolos nuevos que han salido y que ha puesto la autoridad, tienen que volver a trabajar. Claro, tema no menor, ¿no? Sobre todo el tema, Miguel Ángel, del aforo, que no esté claro, que esté a través de un tecnicismo, también da de alguna otra manera incertidumbre aquí a los trabajadores de la Junji que iniciaron esta huelga hasta el día de mañana. ¿No se descarta que esto continúe la próxima semana? No se descarta, no lo descartamos, porque lo que queremos es que la autoridad escuche. Lo que queremos es que la autoridad haga oído de lo que nosotros estamos diciendo, porque en realidad toda vez que nosotros hemos hecho paro, al final el tiempo nos ha dado la razón. El año pasado igual, se intentó volver en septiembre, octubre, y le dijimos a la autoridad, no lo hagan porque las condiciones no están, no queremos volver a un retorno inseguro, lo que queremos es que el retorno sea seguro,
pero no escuchó y al final tuvieron que todos los jardines infantiles esperar, bueno, se dio cuarentena, jardines infantiles dejaron de funcionar, empezaron a trabajar desde el hogar, teletrabajo. Miguel Ángel, no sé si usted tiene alguna pregunta para acá el dirigente de la Fungi. Sí, mire, lo que ocurre es que me preguntan respecto de las condiciones que están los jardines, porque no sé si se acuerda el año pasado, también en esta vuelta a actividades se encontraron con varias sorpresas, incluso ratones en estos establecimientos. ¿Cuentan ahora con las condiciones como para poder recibir niños si es que en fase 2 así se pueda? Y también con los elementos, porque el trabajo que ellos hacen involucra tener desde lápices, pasando por el papel y todos los elementos que son necesarios para hacer ese aprendizaje preescolar de los niños. Sí, Alex, ¿están las condiciones en los establecimientos considerando de que, bueno, el año pasado cuando se intentaba volver, ¿cierto?, a clase, se encontraron ratones en algunos establecimientos, varias cosas que no se le había hecho mantención, gotera, etcétera. Claro. ¿Están las condiciones ahora dadas en fase 2, considerando que ustedes trabajan con niños, temas de protectores, claro, que utilizan desde un lápiz hasta juguetes? Exacto. Mira, nosotros la primera semana de marzo, la segunda y esta semana, recorrimos jardines infantiles que estaban funcionando. Encontramos de todo. Primero que jardines estaban bien, había jardines que tenían sus elementos de protección personal, había chiquillas que tenían sus capacitaciones, había chiquillas que contaban con todos los elementos como para poder entregar y atender. De hecho, ellas mismas lo señalaban dentro de la conversación que tuvimos con ellas, los jardines infantiles. Pero habían otros que no. De hecho, lamentablemente tuvimos un jardín infantil que partió sin tener la sanitización y eso dentro del protocolo no se podía dar. Entonces, podemos decir que en algunos jardines infantiles sí se dan las condiciones y en otros jardines no. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que sea parejo. O sea, si quieren partir en fase 2, es que todos los jardines infantiles tengan todas las condiciones. ¿Cuántos jardines se encontraron con esa deficiencia, en este año? Fueron varios, la cantidad exacta no la tenemos, pero sí, por lo menos a mí me tocó recorrer 5 jardines infantiles y 2 no contaban con las condiciones. Por ejemplo, dentro del protocolo está que las funcionarias al llegar al establecimiento se tienen que cambiar ropa para protegerse y resulta que habían establecimientos que no contaban con esas condiciones. No tenían el espacio dentro del jardín para poder cambiarse ropa. ¿Por qué? Porque tienen que hacer turno, por el distanciamiento que tiene que haber, las chicas tenían que hacer turno y no se daba, no se podía. Llegaban a las 8:30, tenían que programarse para poder recibir a los niños a ese horario, entre 8:30 y 9, no les alcanzaba el tiempo para poder cambiarse ropa, para poder vestirse con los implementos y ese jardín no contaba con las condiciones. Lo mismo pasa en torno a la alimentación, porque en los jardines infantiles, la mayoría de las funcionarias almuerzan en los jardines infantiles y el horario de almuerzo tenían que tomarse turno y las condiciones para hacer eso tampoco estaban. ¿Y los niños? Y los niños, entiendo que como no está claro el aforo, se estaban recibiendo, tuvimos como no lo puedo decir la fortuna en realidad, pero tuvimos la realidad en que no todos los jardines infantiles recibieron niños, algunos sí recibieron, y las condiciones de atención fueron, por lo menos se dieron óptimas, porque eran 3, en una sala de 20 vinieron 3, en una sala de 28 vinieron 15, 10, no estaban todos. Entonces, en ese sentido sí se puede quizá entregar la alimentación. Da para largo, ¿no? Porque son varios temas, varias cosas que hay que tener en consideración, sobre todo al momento de trabajar con niños, ¿no, Miguel Ángel? Tema del que vamos a estar pendientes, a ver si la próxima semana es muy probable de que pueda continuar esta movilización. Alex. Sí, quería igual hablar otro temita. A nosotros nos parece que es inconsecuente de alguna forma que hagan volver a los jardines infantiles, pero que no se preocupen también de que al volver los jardines infantiles vuelvan también los colegios, vuelvan los liceos, vuelvan también las universidades, porque muchas de nuestras funcionarias, yo te digo, Junji
más del 90% son mujeres. Y de ese porcentaje la mayoría son madres. Madres que tienen hijos menores de 10 años y no tienen dónde enviar al niño al colegio, tienen que ir al establecimiento, después volver, preocuparse de sus tareas, preocuparse de hacerles comida, preocuparse. Entonces, encontramos una inconsecuencia en este sentido, porque si va a volver la educación inicial, que vuelva la educación completa, no así parcelada, sino que vuelva completa. Sí, Miguel Ángel, ¿le queda algo a usted por ahí, aprovechando aquí a Alex? Bueno, María Quilodrán nos dice, vamos por un retorno seguro, basta de verdades a medias, apoyando naturalmente este movimiento que están desarrollando los funcionarios y funcionarias de la Junji en el país. Ya, eso, hay otra cosa personal aquí que me escribe Martita. No estoy enfermo, me dice que estoy muy delgado. Pero bueno, es un tema que no es menor porque por todos lados se ha dicho que los niños están primero y eso hay que hacerlo y hay que materializarlo. Fue una de las frases de gobierno de la campaña y que hoy la gente pide que efectivamente se haga realidad, que los niños estén primero y aquí es donde hay que, Cristian, poner el acento. Claro, se dice siempre de que los niños, como tú bien lo señalas, ¿no? De que los niños están primero, de que hay que poner el ojo ahí y esperamos que así sea también, ¿o no? De que se tomen las medidas que correspondan. Exactamente, o sea, que no sea un discurso, que no sea un eslogan de cierto sector que quiere de alguna forma sacarle provecho a los niños primero, que si vamos a decir que los niños van a estar primero, que sea de verdad. Alex, ¿han tenido casos positivos ustedes después del retorno ahora, este año? ¿Funcionarios? En funcionarios, me parece que sí. Me parece que hemos tenido funcionarios con... Perdón, es que le pregunto a mi colega. Sí, hemos tenido. Y eso disminuye también la atención en los establecimientos. Por supuesto, disminuye. Y eso es lo otro, porque imagínate, se contagia uno de nuestros funcionarios. Tenemos que enviar la información, de acuerdo al nuevo protocolo, a la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria se va a demorar entre 3, 4 días, en 5 días, en decir se cierra el jardín infantil. Y antes lo podía hacer el director de inmediato. Claro, el director regional lo determinaba inmediatamente. Cristian. Bueno, sí, dígame. Lo escucho, fuerte y claro. Flor Bustos dice, exacto, somos funcionarias, pero también madres. Y Inelí me dice, es inaceptable el nuevo protocolo, se le quitó todas las facultades a las directoras o directores. Carolita Morales dice, bravo Alex, tú hablaste por nosotras, nuestra cruda realidad. Flor Bustos, seguimos luchando por un retorno seguro, porque aún es riesgoso la atención de párvulos en fase 2. Martita me dice, Angélica Luz, vamos con un retorno seguro, con un aforo seguridad a los funcionarios y en fase 3. Ese parece que es la pedida, no fase 2, sino que fase 3 para volver, Cristian. Sí, en fase 3. Eso para ustedes es lo óptimo en volver, ¿no? Sí, es lo óptimo porque por lo menos la realidad es que al estar en fase 3 podemos dar un paso más y estar en fase 4 y eso va a dar mayores garantías de que no nos vaya a suceder nada dentro del establecimiento. Y también volver a fase 2, quizás dentro de este plan de paso a paso que hay, nos da cierto tiempo para poder también nosotros desarrollar actividades, a poder tomar medidas que nos puedan ir como ayudándonos a resolver si es que existe algún contagio dentro de un jardín infantil, pero en fase 2 es imposible, o sea, estamos más cerca de que nos manden a cuarentena y el ir y volver. Encontramos que en esta situación el jardín, en vez de convertirse en un local en donde podamos nosotros controlar la pandemia, es un foco más. Es un foco más de poder expandir la pandemia y en realidad creo que todavía no se puede decir con certeza que la pandemia está controlada. Más aún también cuando... Y la vida, y como dicen los chicos, la vida de los niños está primero. Los expertos lo dicen, todo lo indica de esta forma. Los expertos han dicho, los expertos en salud, la presidenta del colegio médico lo ha dicho. Fase 3 se pueden quizás dar garantías. Aún yo personalmente creo que no. Tengo un hijo y creo que no
no lo enviaría en fase 3 a un jardín infantil, pero en fase 4 yo creo que sí. Sí, bueno, y es el temor de muchos también, ¿no? Quienes son padres, de enviar también a sus hijos en una fase 2, considerando que mientras más pequeños pueden tener mayor complicación también de llegar a contagiarse. No lo hacemos en una fase 3, muchos no, y tampoco lo harían. Puede ser complicado también hacerlo con los más pequeños. Así es. Genera muchos comentarios, tenemos muchos comentarios que vamos a revisar, Cristian, y gracias por ese contacto, por entregarnos esos antecedentes para también ir matizando esta entrega informativa. Hasta cualquier momento, Cristian. Buenas tardes. Bien, Miguel Ángel. Buenas tardes.